En el corazón más íntimo del espectáculo mexicano, donde las luces del escenario ocultan tantas sombras como revelan talentos, hubo una mujer que se alzó como reina indiscutible del cine de oro y matriarca de una de las dinastías más poderosas de la música ranchera, Flor Silvestre. Bella, magnética, idolatrada por millones, parecía tenerlo todo. Pero detrás de cada aplauso y cada portada de revista se escondía una historia prohibida, enterrada por décadas, silenciada incluso por los más cercanos. Una historia de sangre, de amor y de traición que no comenzó en los escenarios, sino en el interior de una familia marcada para siempre. Porque Flor no estaba sola en su talento ni en su belleza. Tenía una hermana, Enriqueta Jiménez, la inolvidable Prieta Linda, también cantante, también actriz, también adorada por el público. Lo que parecía destinado a ser una alianza poderosa entre dos estrellas hermanas, terminó convirtiéndose en una de las heridas más dolorosas y silenciosas del espectáculo mexicano, porque entre ellas se interpuso un hombre. No uno cualquiera, un joven artista en ascenso, carismático, de voz profunda y mirada firme, Antonio Aguilar. Ambas lo conocieron cuando apenas comenzaban a brillar. Fue en una transmisión radial en la mítica XCW, donde Queta, la Prieta Linda, se acercó primero, segura de sus sentimientos y de los de él. Se escribían cartas, se veían tras bambalinas, compartían confidencias y sueños de una vida juntos. Pero mientras Queta tejía ilusiones, Flor observaba desde la sombra. Callada, reservada, pero determinada. Fue entonces cuando comenzó lo impensable. Cartas escondidas, invitaciones discretas, encuentros calculados. Flor supo cómo entrar en el corazón de Antonio y lo hizo sin mirar atrás. Años después, cuando Antonio apareció tomado de la mano de Flor en una premiación, Queta quedó destrozada. Ella sabía que lo amaba y no le importó. Confesó entre lágrimas en una entrevista que jamás vio la luz, rescatada únicamente tras su fallecimiento en 2021. Esa confesión, largamente guardada, reveló que lo que el mundo vio como una historia de amor de película fue, en realidad, una tragedia íntima entre hermanas. Pero la traición no se detuvo ahí. Con Antonio a su lado, Flor escaló a lo más alto. Y aunque Queta también triunfaba, los reflectores parecían evitarla. ¿Fue casualidad? ¿O fue otra jugada silenciosa? Versiones que nunca fueron confirmadas, pero tampoco desmentidas, señalan que Flor, ya convertida en figura poderosa del medio, habría intervenido para frenar la carrera de su hermana. Se dice que una llamada suya bastó para que Queta fuera reemplazada en una cinta junto a Pedro Infante. Se habló de contratos rotos, de grabaciones canceladas, de productores que preferían no arriesgarse a una enemistad con la reina del momento. ¿Era rivalidad artística o algo más profundo? ¿Brillaba Flor por mérito propio o se encargó de opacar a quien compartía su misma sangre? Lo cierto es que Queta jamás colaboró musicalmente con su hermana. Nunca asistió a homenajes conjuntos y mantuvo un silencio que decía más que cualquier palabra. Porque cuando la traición llega desde adentro, desde la familia, no hay éxito que la cure ni fama que la justifique. Hoy, tantos años después, con ambas convertidas en leyendas, el fantasma de ese triángulo amoroso todavía ronda los pasillos del espectáculo. Una historia real, tan intensa como las rancheras que interpretaron, tan triste como las lágrimas que jamás se vieron en público, porque el amor, cuando divide a una familia, deja una cicatriz que ni el tiempo ni la gloria pueden borrar. Durante años, el cine de oro mexicano brilló con luz propia, pero detrás del glamour, los aplausos y los vestidos resplandecientes, se tejía una historia sombría, silenciada por décadas, una historia que hoy, por fin, comienza a salir a la luz. Todo parecía perfecto entre las hermanas Jiménez, Flor Silvestre, la estrella inalcanzable, y Enriqueta, la Prieta Linda, la voz que prometía romper esquemas. Sin embargo, tras bambalinas se libraba una guerra fría, silenciosa, llena de heridas invisibles que nunca sanaron. Según se ha revelado recientemente, Flor habría intercedido ante una disquera para impedir que su hermana Queta grabara ciertos temas rancheros, temas que Antonio Aguilar, su esposo y leyenda del regional mexicano, había planeado cantar a dueto, con Flor, no con Enriqueta. No era una competencia justa. Ella tenía a Antonio,
Y tenía el control. Yo no tenía nada, habría escrito Queta en una carta íntima no publicada, redactada en los años 80 y que, según se cuenta, fue guardada celosamente por un sobrino de confianza. Mientras Flor acumulaba premios, giras y portadas de revistas, Queta se retiraba poco a poco del cine, refugiándose primero en la música y después en el silencio. Lo que parecía una simple rivalidad artística era en realidad una batalla emocional, un enfrentamiento entre hermanas donde los abrazos públicos escondían puñaladas privadas. La MU, ERTE de Enriqueta Jiménez en septiembre de 2021, trajo consigo flores, homenajes y una verdad enterrada durante demasiado tiempo. Semanas después, el programa Ventaneando transmitió un especial en su honor. Entre los archivos y entrevistas, emergió un fragmento inédito, una entrevista grabada en los años 90, pero jamás emitida. La razón, demasiado personal, demasiado peligrosa. En el audio filtrado, Queta habla con una voz temblorosa, cargada de dolor y resentimiento, y lanza una bomba emocional que hasta entonces nadie se atrevía a mencionar. La gente nunca supo la verdad. Nunca supieron lo que ella me hizo. Perdí al amor de mi vida, sí, pero también perdí mi carrera. Todo porque era mi hermana, porque era Flor. El productor de esa entrevista confirmó que el material fue ocultado por órdenes superiores, incluso bajo presión directa de la familia Aguilar. Pero eso no fue todo. Según una ex asistente personal de Queta, quien la acompañó hasta su último año de vida, existe una carta escrita a mano, una despedida al público que incluye una confesión desgarradora. Yo la perdoné, pero nunca lo olvidé. Ella sabía todo lo que me quitaba, y nunca me pidió perdón. Esa carta, según se dice, fue entregada a un periodista con instrucciones claras: no hacerla pública hasta que la familia Aguilar dejara de estar bajo los reflectores. Hoy, esa promesa peligra. La carta podría ver la luz muy pronto. ¿Qué más confesó la prieta linda antes de morir? ¿Qué secretos aún guarda la dinastía más famosa del regional mexicano? Lo que parecía una simple historia de celos entre hermanas se convierte, con cada nueva revelación, en una dolorosa narrativa de traición, censura y heridas familiares profundas. Porque, como confirman nuevos testimonios, el origen de todo no fue Antonio Aguilar ni una canción arrebatada. La verdadera fractura entre Flor y Queta no fue profesional ni romántica, fue íntima, familiar. Se dice que cuando Queta enfrentó un embarazo no planeado en su juventud, en pleno ascenso de su carrera, acudió a su hermana mayor buscando consuelo. Pero la respuesta fue fría, cortante, definitiva. No quiero problemas en la familia, arregla esto tú sola. Queta tuvo que esconder su embarazo. Su hijo fue criado por una tía durante años mientras ella fingía que nada había pasado, luchando en los escenarios con una sonrisa que ocultaba el sacrificio más grande: renunciar a su maternidad. El abandono emocional de su hermana la marcó de por vida. Y cuando Flor enfermó en sus últimos años, muchos esperaban una reconciliación. Pero Queta nunca apareció, ni en el hospital, ni en el funeral. La gente cree que fue por Antonio, pero fue por lo que ella no hizo cuando más la necesité, habría dicho Queta a una amiga cercana, mientras hojeaba un álbum familiar que ya no le arrancaba sonrisas, solo silencios. Porque la traición más profunda no fue robarle un hombre, fue negarle la mano en el momento más vulnerable de su vida. Así fue como las hermanas Jiménez quedaron inmortalizadas en la historia. Dos leyendas unidas por la sangre, separadas por el silencio y condenadas a la eternidad, sin reconciliación. Flor Silvestre, la matriarca, la estrella amada por millones, dejó un legado brillante, pero detrás de esa imagen impecable aún se ocultan sombras. ¿Estás listo para descubrir lo que nadie se atrevió a contar? Porque esta historia apenas comienza. ¿Una imagen impecable? Quizás durante más de medio siglo, Flor Silvestre ocultó una verdad que, de haberse conocido, habría cambiado no solo la historia de su familia, sino también la del espectáculo mexicano. Tras su muerte en 2020, comenzaron a emerger voces que durante años habían sido silenciadas por el respeto, el miedo o los contratos de confidencialidad.
Ex asistentes, maquillistas, productores e incluso músicos que alguna vez la acompañaron empezaron a hablar. Una fuente cercana reveló que Flor guardaba con celo una caja misteriosa, repleta de cartas, cintas y documentos personales que jamás permitió que nadie tocara. Esa caja fue trasladada a una bóveda privada poco antes de su fallecimiento y hasta hoy su contenido sigue siendo un enigma. ¿Qué escondía? ¿Confesiones? ¿Cartas jamás enviadas a su hermana? ¿La verdadera historia de cómo conoció a Antonio Aguilar? Un músico que trabajó con ella durante su gira en los años 70 reveló en una entrevista que nunca vio la luz que Flor, después de cantar Cielo Rojo, a veces quedaba mirando al vacío. Decía en voz baja: «Esa canción ya no es mía, la canta mi culpa». Una frase desconcertante que, con el paso del tiempo, ha comenzado a cobrar un nuevo sentido. ¿Acaso Flor vivió arrepentida de haberle arrebatado algo irreemplazable a su hermana? ¿Se refugió en el personaje perfecto para huir del dolor más profundo? Hay quienes aseguran que dejó una carta final, escrita a mano, con una instrucción contundente: «No debe abrirse mientras mi nombre siga siendo venerado en la televisión mexicana». Hoy, muchos se preguntan: ¿fue Flor Silvestre la estrella luminosa que creímos? ¿O simplemente una mujer rota que supo esconder su verdad mejor que nadie? Lo cierto es que el silencio también habla, y Flor eligió callar hasta el último aliento. Y como si la muerte buscara unir lo que en vida se rompió, en el caso de las hermanas Jiménez, solo dejó un silencio incómodo y un sinfín de preguntas sin respuesta. Cuando Flor Silvestre murió el 25 de noviembre de 2020, los homenajes llegaron como una avalancha. Mariachi, flores, documentales y un entierro digno de una reina del regional mexicano. Pero hubo una ausencia que pesó más que 1000 canciones, la de su hermana, Enriqueta Jiménez, la inolvidable Prieta Linda. No asistió, no envió un ramo, no emitió una declaración pública, ni siquiera un pésame indirecto. Un familiar cercano, bajo anonimato, reveló que Queta, antes de morir, pidió expresamente no ser asociada con ningún homenaje a Flor, nada de fotos, ni nombres compartidos, ni recuerdos falsos. Y al abrirse el testamento de Flor, la tensión familiar alcanzó otro nivel. Si bien sus bienes fueron destinados a sus hijos, incluyendo el famoso rancho El Soyate y los derechos de regalías, su hermana no fue mencionada ni en una nota al pie. ¿Un desaire? ¿Una decisión fría? Algunos medios aseguraron que incluso hubo desacuerdos entre los descendientes sobre cómo narrar la historia de Flor en futuras producciones. Una serie biográfica fue cancelada abruptamente luego de diferencias entre quienes deseaban preservar su imagen y quienes exigían contar la verdad sobre el conflicto con Queta. Una productora vinculada al entorno familiar relató que, durante una reunión, se mencionó el nombre de la Prieta Linda, y la respuesta fue inmediata: ella no forma parte de esta historia. Pero el fuego no se apagó allí. En 2022, un periodista filtró un documento presuntamente firmado por Queta, donde exigía que ningún material artístico o audiovisual suyo fuera utilizado junto a la imagen de Flor Silvestre, ni en homenajes, ni en recopilaciones, ni en documentales familiares. La tensión era tal que, durante una gala musical del regional mexicano celebrada ese mismo año, Pepe Aguilar evitó mencionar a su tía al agradecer los logros de su familia. Un gesto sutil, pero elocuente, que no pasó desapercibido. Ambas han partido ya, pero la distancia que las separó en vida continúa viva en la memoria de quienes conocen el drama desde adentro. La dinastía Aguilar puede seguir brillando en los escenarios, pero en los pasillos más íntimos de su historia hay páginas que han sido censuradas, tachadas, olvidadas a propósito. ¿Fue la ambición de Flor más fuerte que el vínculo de sangre? ¿O simplemente el destino decidió que ambas hermanas se enamoraran del mismo hombre? Todo comenzó cuando aún eran dos jóvenes promesas del regional mexicano. Fue en una presentación radial en la XCW, donde ambas conocieron a un joven cantante apuesto, de voz grave y carisma irresistible: Antonio Aguilar. Queta fue la primera en acercarse. Se dice que salieron varias veces, que ella lo consideraba su novio en privado. Se escribían cartas, compartían escenarios, se prometían reencontrarse después de cada gira. Mientras eso ocurría, Flor, siempre más reservada, pero también más determinada, observaba desde las sombras. Comenzó a enviarle cartas secretas, a invitarlo a grabaciones,
a coquetearle en los momentos en que su hermana no estaba presente. Y así, lo que parecía ser un cuento de hadas entre dos artistas, se convirtió en el origen del distanciamiento más doloroso. No solo por el hombre que se quedó con Flor, sino por la traición, por las decisiones tomadas en silencio, por las palabras que nunca se dijeron en voz alta. La historia oficial nos habló de una estrella brillante, pero detrás del escenario, tal vez solo había una mujer intentando no derrumbarse frente al público. Una mujer que sabía que el amor, el éxito y la traición a veces caminan de la mano. Mientras el público celebraba el romance de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, pocos sabían que, detrás de esa historia de amor aparentemente perfecta, se escondía un drama familiar de proporciones trágicas. Según versiones nunca confirmadas pero susurradas durante años en los pasillos del espectáculo, Flor y Antonio comenzaron su relación en secreto, mientras él aún mantenía un lazo sentimental con Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda. Fue un vínculo prohibido, una traición silenciosa que solo se hizo oficial cuando Antonio apareció tomado de la mano de Flor en una entrega de premios. Para Queta, fue una puñalada. No hubo explicaciones, solo el silencio incómodo de quienes lo sabían todo y preferían no hablar. Dicen que Queta, devastada, rompió en llanto en un camerino aquella noche y que, años después, confesaría en una entrevista que nunca salió al aire. A mí me lo quitó. Ella lo sabía, sabía lo que yo sentía, y aún así lo hizo. Esa grabación permaneció archivada hasta su muerte en 2021, cuando alguien decidió que el mundo debía conocer su versión. El resto es historia conocida. Flor y Antonio se convirtieron en una de las parejas más admiradas del espectáculo mexicano, íconos de una época dorada y padres de una dinastía artística. Pero detrás del brillo se escondía una fractura irreparable. Las hermanas Jiménez jamás volvieron a cruzar palabra. No hubo homenajes compartidos, ni colaboraciones musicales, ni reconciliaciones discretas. Solo un abismo de silencio, cargado de rencor y recuerdos no dichos. Flor lo tenía todo: fama, amor, belleza y una carrera que ascendía como espuma. Pero ese éxito no fue gratuito. En los camerinos y salas de juntas se tejía otra historia, una en la que su hermana Enriqueta, pese a tener talento y carisma propios, parecía condenada a vivir a la sombra de la nueva estrella. Aunque también triunfaba en cine y música, los reflectores apuntaban siempre a Flor, y muchos comenzaron a sospechar que eso no era casualidad. Fuentes de la industria afirman que Flor, en su afán por mantenerse en la cima, habría usado su influencia para bloquear oportunidades clave a su hermana. Un antiguo colaborador del estudio Azteca Films contó, bajo anonimato, que Queta había sido considerada para protagonizar una película junto a Pedro Infante, pero que, misteriosamente, a última hora, la producción cambió de rumbo. La razón: una llamada poderosa desde el elenco, cuyo nombre nunca fue revelado, pero todos sabían a quién se refería. No fue un caso aislado. Se mencionan contratos que desaparecieron sin explicación, canciones que nunca se grabaron y productores que optaban por no meterse en una disputa familiar al elegir entre las hermanas. ¿Fue talento o manipulación? ¿Brillaba Flor por mérito propio o porque se aseguraba de que Queta nunca pudiera alcanzarla? Incluso se ha dicho que Flor pidió a una disquera vetar ciertos temas rancheros para su hermana, porque eran piezas que Antonio planeaba grabar a dúo con ella. En una carta escrita en los años 80, que jamás fue publicada pero habría sido encontrada por un sobrino de confianza, Queta escribió: «Ella tenía a Antonio y tenía el control, yo no tenía nada». Esa frase resume la herida profunda que nunca cicatrizó. Mientras Flor coleccionaba aplausos y giras, Enriqueta comenzó un lento retiro del cine, refugiándose en la música y finalmente en el silencio. Lo que parecía una simple rivalidad artística era en realidad una guerra fría entre hermanas. Una batalla silenciosa donde los abrazos ante cámaras ocultaban puñales emocionales clavados en la intimidad. Décadas después, ese triángulo amoroso sigue siendo una sombra que se cierne sobre el legado de dos mujeres que lo tuvieron todo, menos la paz entre ellas. Cuando la Prieta Linda falleció en septiembre de 2021, la industria la despidió con flores, mariachi y homenajes. Pero su muerte también encendió una chispa que muchos creían apagada.
porque a veces el silencio no es olvido, es espera. Y el eco de una traición familiar puede resonar por generaciones. Mientras el público celebraba el romance de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, pocos sabían que, detrás de esa historia de amor aparentemente perfecta, se escondía un drama familiar de proporciones trágicas. Según versiones nunca confirmadas, pero susurradas durante años en los pasillos del espectáculo, Flor y Antonio comenzaron su relación en secreto, mientras él aún mantenía un lazo sentimental con Enriqueta Jiménez, la prieta linda. Fue un vínculo prohibido, una traición silenciosa que solo se hizo oficial cuando Antonio apareció tomado de la mano de Flor en una entrega de premios. Para Queta, fue una puñalada. No hubo explicaciones, solo el silencio incómodo de quienes lo sabían todo y preferían no hablar. Dicen que Queta, devastada, rompió en llanto en un camerino aquella noche y que, años después, confesaría en una entrevista que nunca salió al aire. A mí me lo quitó, ella lo sabía. Sabía lo que yo sentía y aún así lo hizo. Esa grabación permaneció archivada hasta su muerte en 2021, cuando alguien decidió que el mundo debía conocer su versión. El resto es historia conocida. Flor y Antonio se convirtieron en una de las parejas más admiradas del espectáculo mexicano, íconos de una época dorada y padres de una dinastía artística. Pero detrás del brillo se escondía una fractura irreparable. Las hermanas Jiménez jamás volvieron a cruzar palabra. No hubo homenajes compartidos, ni colaboraciones musicales, ni reconciliaciones discretas. Solo un abismo de silencio, cargado de rencor y recuerdos no dichos. Flor lo tenía todo: fama, amor, belleza y una carrera que ascendía como espuma. Pero ese éxito no fue gratuito. En los camerinos y salas de juntas se tejía otra historia, una en la que su hermana Enriqueta, pese a tener talento y carisma propios, parecía condenada a vivir a la sombra de la nueva estrella. Aunque también triunfaba en cine y música, los reflectores apuntaban siempre a Flor, y muchos comenzaron a sospechar que eso no era casualidad. Fuentes de la Indus la quedó en silencio. Flor se levantó y se marchó. No volvieron a verse. Con el paso del tiempo, mientras Flor acumulaba homenajes y condecoraciones, Queta optó por el retiro parcial. Su música continuó, sí, pero con una melancolía que traspasaba las letras. En cada interpretación parecía que no solo cantaba al desamor o la nostalgia, sino a una herida interna que jamás cicatrizó. En su última gira, realizada en 2010 por varias ciudades del norte del país, el repertorio incluía una canción inédita titulada Te fuiste con mi sol, que muchos consideraron una alusión directa a la pérdida de Antonio. Pero no todo fue oscuridad. A pesar del dolor, Queta jamás renunció a su dignidad. Siguió apoyando causas benéficas, participando en eventos culturales, y fue reconocida por su compromiso con la música tradicional. Su casa, modesta y alejada del bullicio, se convirtió en un refugio para jóvenes artistas a quienes aconsejaba con humildad. Canta desde el alma, no desde el ego. El ego divide, la música une, les decía. Aquellos que la conocieron de cerca la describen como una mujer fuerte, dolida, pero jamás vencida. Cuando murió, el homenaje fue grande, pero incompleto. Muchos notaron que Flor no asistió al funeral, tampoco envió flores. Solo un breve comunicado firmado por la familia Aguilar decía: «Lamentamos profundamente la partida de Enriqueta Jiménez, figura clave de nuestra cultura. Nada más. Sin lágrimas públicas, sin reconciliación final, un cierre frío para una historia marcada por el amor y la traición». Hoy, cuando se revisan los archivos del cine de oro, los discos de vinilo y los programas de televisión de aquella época, uno no puede evitar sentir el peso de esa historia enterrada. Porque mientras el público ovacionaba a Flor Silvestre, aplaudía sin saber que en otro rincón del escenario, Enriqueta lloraba en silencio. Detrás del glamour se escondía un relato de hermanas divididas por un hombre, por los reflectores y por el ego de una industria que aplaude el éxito, pero olvida el dolor. Quizás nunca sabremos toda la verdad. Quizás la historia de Flor y Queta seguirá siendo una leyenda entre bambalinas. Pero lo cierto es que ambas dejaron huella. Una con su voz imponente y su reinado escénico. La otra con su lucha silenciosa y su entereza inquebrantable. Y aunque jamás volvieron a hablar,
El eco de su historia sigue resonando en los palenques, en los discos antiguos y en el corazón de quienes aún creen que, detrás del brillo, también hay sombras que merecen ser contadas.